En este primer martes de la semana primera del tiempo ordinario, nos hemos encontrado con el Evangelio de San Marcos. Es el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, desde los versículos 21 hasta el 28. El Evangelio hoy se abre con una bella costumbre de Jesús que podríamos decir repartirá muchas veces a lo largo de su vida. El versículo 21 empieza a decir: al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había sido bautizado Jesús por Juan en el Jordán. Había inaugurado Jesús su misión en la sinagoga de Cafarnaúm. Y lo primero que ha hecho es ponerse a enseñar. Seguramente, mis hermanos, muchos maestros y predicadores habían enseñado en esa misma sinagoga. Pero la gente, al momento, reconoce que este no es un simple predicador, no es parecido a los demás. El texto en el versículo siguiente, versículo 22, dice: quedaban asombrados de su doctrina. La pregunta que nos surge en esta Santa Eucaristía, en la reflexión de ahora, es: ¿cuál es el motivo de ese asombro de la gente? ¿Qué tenía de diferente Jesús a cualquier otro predicador de su momento? ¿A dónde estaba lo que provocaba el asombro de las personas? Más adelante Jesús, el texto mismo lo expresa. Dice: porque enseñaba como quien tiene autoridad. Nos recuerda el versículo 22b. Porque enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, ¿qué expresa el Evangelio cuando se refiere a que Jesús enseñaba con autoridad? Eso significa que había una coherencia de vida entre la persona de Jesús y sus palabras, sus hechos. Eso significa que Él realiza, que la palabra que Él pronuncia se realiza en la vida concreta. Es decir, su palabra corresponde a su voluntad. Allí está la clave. Y ahí está también muchas veces la diferencia con nosotros, que con frecuencia nuestras palabras están vacías, están sin raíz y son demasiado superficiales. A veces nuestras palabras no corresponden a la verdad. Esa es la diferencia con la persona de Jesús. Eso era lo que atraía a las personas de Él, la coherencia de la vida. Lo que decía correspondía a la vida misma del Señor. Es muy importante para nosotros la coherencia de nuestra vida cristiana. Es muy importante vivir la vida cristiana de manera plena, de manera total. Es muy importante que lo que yo creo de Dios, lo que yo creo de la iglesia, lo que yo profeso en el credo, sea lo que yo verdaderamente viva en la vida concreta. Cuando proclamamos el credo, cuando decimos creo en Dios que es uno, que es Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu, creo en la iglesia, pero luego en la vida cotidiana hay una distancia entre eso que yo creo, entonces absolutamente nada de la palabra se concretiza en mí. Para los oyentes, mis hermanos, esta es una doctrina nueva, es la doctrina de la coherencia de la vida.
Esto es algo muy distinto de solo simplemente expresar palabras sin poder vivirlas. Había algo también especial en las palabras de Jesús que tocaban el corazón. Y ellos apenas lo podían descifrar afirmando que tenía autoridad. La autoridad para Jesús y para aquellos que lo escuchaban no estaba tanto en la belleza de sus palabras, ni tampoco en su doctrina como tal, sino en lo que ya hemos hablado. La belleza de sus palabras está estrechamente relacionada con la coherencia entre lo que decía y vivía. Esa es la cosa más importante en la prédica y en el anuncio de la buena nueva dada por Jesucristo, que sigue siendo la belleza del Evangelio actualmente. Por eso es muy importante, vuelvo a repetirlo ahora, que nosotros no perdamos esa dimensión de la vida. Hay muchas veces más fuerza en la palabra que está pegada a la verdad que quizás la palabra que solo es expresada en verbos, pero no con hechos concretos de la vida. Toda doctrina de la iglesia, toda doctrina de la palabra será siempre más convincente, siempre generará más procesos de cambio si de parte de quien la expone y viene acompañada, entonces comúnmente por el ejemplo, por la vida coherente, por lo que dice y lo que hace. Eso no solamente es para el que anuncia la palabra, es también para el cristiano, para el bautizado, para aquel que se dice ser un cristiano, para aquel que cree en Dios, que dice que ama a Cristo y a su iglesia. Entonces eso que dice lo debe de expresar en la vida. El mundo de hoy exige de nosotros mucha coherencia, demasiada coherencia. Cuando el año pasado, al comienzo de esta pandemia, hablábamos de cómo retornar a la iglesia, siempre dijimos que no se podía retornar a la iglesia de la misma manera de antes, con los mismos defectos de antes, con las mismas actitudes turbias de antes. Que nuestra vida debía de cambiar, que debemos de ser modelos, que la gente quiere ver en nosotros modelos, personas santas, no solo en los sacerdotes o en las religiosas, sino en ustedes también. El Señor quiere ver en ustedes gente santa, gente honesta, que cuando la gente les mire, les respete por ser honestos, por ser correctos en la vida. La gente quiere, valga la redundancia, la gente quiere gente correcta, que seamos verdaderamente modelos de lo que decimos creer. Ya no es posible estar en la iglesia, como siempre lo he repetido una y mil veces para ustedes y para mí. No es posible estar en la iglesia viviendo doble vida, eso no está bueno. Estar en la iglesia y recibir las cosas de la iglesia, vivir los sacramentos, pero luego allá afuera hacer lo que me da la gana y tener doble vida, eso no está bueno, eso no es correcto. Es echarle a los perros la gracia de Dios. Si tú vienes a la iglesia, tienes un compromiso en la comunidad cristiana, o participas de la misa, te confiesa, entonces coherencia de vida siempre, pero no doble vida, eso no es bueno para nadie. Que seamos uno, seamos santos, estamos llamados para ser santos. Quitemos de nosotros esa cantidad de defectos que ya nos están destruyendo. Es importante en nosotros la coherencia de vida. El Señor es el modelo de eso precisamente. Por eso, mis hermanos, es verdaderamente paradójico que para los oyentes de Jesús
esta apreciación parece que se queda en un comentario en voz baja. Marcos nos señala la presencia hoy de un personaje que aún todos los que están ahí están solo asombrados de la coherencia de vida de Jesús, pero no dicen mucho. Hay un hombre que gritó hoy y dijo, se trataba en todo caso de un hombre poseído por un espíritu inmundo. El versículo 23 nos habla de él, el cual, palabra más palabra, reconoce la autoridad de la persona de Jesús, pero esta vez no en voz baja, sino a gritos. ¿Tú quién eres tú?, pregunta gritando. ¿Eres tú el Santo de Dios? ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Aquel gritó. Y más aún gritó diciendo quién era Jesús. ¿Eres tú el Santo de Dios? ¿Eres Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ve, a veces, como la palabra, como el Evangelio nos recuerda en otro pasaje, posiblemente las prostitutas se nos van a adelantar en el reino de los cielos. Hay mucha gente que no había vivido una vida cristiana coherente y hoy son ejemplos, son testimonios de vida. Y hay muchos que estamos dentro de la iglesia dando un pésimo testimonio en la comunidad. Quizás los que están afuera, que han cambiado su vida, se nos van a adelantar en el reino de los cielos. Se nos van a adelantar, ellos son los que van a gritar. Y nos van a gritar a nosotros, coherencia, deja de estar en la iglesia sin ser correcto, deja de vivir en la iglesia sin ser correcto, no tengas doble vida, por favor, ten una sola vida, dentro y fuera, en tu familia, en tu trabajo, donde estés, que los valores que aquí vivas, los vivas afuera, pero no doble vida, sino el demonio nos lo va a gritar a nosotros mismos. En el versículo 22 y 23 parece que hay una pregunta casi como escondida, pregunta tácita se puede llamar. ¿Quién es ese hombre? Es una pregunta que está debajo de todo. Y aquí en el versículo 24, el mismo espíritu inmundo grita, sé quién eres tú. O sea que hasta el demonio sabe quién es Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Tal vez este espíritu inmundo sintió la fuerza de la palabra de Jesús y el temor de una inminente aniquilación. Por eso pregunta, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Nuevamente se hace visible, y esta vez por medio de la sobra, la autoridad de Jesús, ordenando al espíritu inmundo. Le dijo, cállate, sal de él. El poder de la coherencia. El poder de la coherencia me hace ser imperativo en la vida. Pero cuando no somos coherentes, nadie cree en nosotros, nadie cree en nosotros. A veces hay personas que nadie les cree en ninguna parte, por ninguna forma, porque no tienen coherencia de vida, porque hacen dos cosas a la vez. No tienen coherencia en su familia, en su casa, no tienen coherencia en el trabajo, no tienen coherencia dentro de la iglesia. Entonces nadie cree en ellos. Nadie cree en ellos. Cuando Jesús dice, cállate, sal de él. Eso es la actitud imperativa de la coherencia de la vida. El que tiene coherencia hace que los demás se entiendan desde ahí. De forma muy gráfica, Marcos nos describe la salida del Espíritu. Dice que cuando Jesús le dijo con coherencia, cállate, sal de ahí,
El hombre es agitado y fue agitado violentamente. Y con un fuerte grito, dice el Evangelio, salió de él. ¿Sabe qué? Porque el mal siempre trae consigo una carga de agresividad. Y muchas veces, como en este caso, la carga es física y verbal. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa carga de agresividad a menudo y en diferentes aspectos de nuestra vida? Precisamente porque el mal siempre trae como consecuencia demasiada agresividad alrededor de nosotros. El final del texto es como una síntesis de lo sucedido. Si al inicio la gente se admiraba de la autoridad, ahora esa admiración se convierte en un asombro, podríamos decir en la certeza de que la doctrina y la persona de Jesús son algo nunca antes visto. Por esto, en el ambiente gira una pregunta: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Como si ellos hubieran entendido de dónde es que viene la autoridad de Jesús. Cristo sigue interpelando al hombre de hoy, a ustedes y a mí, para que nos coloquemos con Él, no contra Él. Yo tengo que estar con Jesús. Cada vez que peco, cada vez que hago cosas incoherentes, estoy en contra de Jesús. Y cuando yo estoy en contra de Jesús, yo no me puedo llamar cristiano ni en lo más mínimo. Por lo tanto, el Señor hoy nos invita a estar con Él, no contra Él. Desafortunadamente, hoy hay más posesiones, no simplemente posesiones diabólicas, sino esas posesiones del mal que entran a la vida de nosotros de manera sigilosa. Y siempre tendremos que decir Cristo o nuestro enemigo, Cristo o el egoísmo mío, Cristo o nuestra sensualidad, una cosa o la otra. Jesús mismo hablaba de que no se puede servir a dos señores. Es imposible que nosotros encendamos hoy una vela a Dios y más tarde se la encendamos al diablo. No podemos hacer eso en la vida. No podemos venir a la iglesia, encender una vela a Dios y luego en la casa o en el trabajo encendérsela al diablo, siendo mentirosos, corruptos, inmorales en nuestras actitudes. No puede ser así. Nuestra actitud debe de ser correcta. La vela se enciende a Dios y a Él para siempre. Jesús nos invita hoy a evaluar el peso de lo que decimos, no tanto por cuanto sea un discurso fluido, novedoso, acertado, que logre mover nuestros sentimientos, sino porque cuando esté cargado y conectado, sea la vivencia personal de la vida nuestra en relación con la persona de Jesús, capaz de mostrar en la vida lo que enseñan también las palabras. Termino con 3 tal vez o 4 preguntas fundamentales para que las podamos reflexionar durante este día. Me pregunto, ¿con qué frecuencia me acerco a la palabra de Dios? Porque si no cambio, significa que la palabra pasa por encima de mí como un simple barniz. Si yo escucho la palabra cada día y no cambio, algo está pasando, algo está sucediendo. Otra pregunta, ¿qué descubro de novedad en ella? ¿Hay novedad o yo no estoy descubriendo la novedad y por eso la palabra no me está cambiando para nada? Otra pregunta, ¿en qué forma está cambiando mi vida al leerla y meditarla? ¿Estoy yo cambiando o sigo siendo el mismo? Entonces, ¿qué escuchas? Y una pregunta más bien ahora comunitaria.
¿Cómo nos dejamos sorprender por la palabra de Dios que nos interpela? Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor en esta Santa Eucaristía que nos ayude a hacer de la palabra en nosotros una fuente de vida que renueve nuestro corazón y nos haga más coherente con lo que creemos. La palabra, que es una gracia y produce lo que significa, produzca en nosotros lo que el Señor desea. Así sea. Amén.